Bienvenidos otra vez aquí a su programa de Team, el podcast Team Análisis Bíblico. Muy honrados con una continuación en esta serie de pecados contagiosos, de enfermedades espirituales contagiosas, con Ricardo Herrera de California. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Que le hicimos por ahí manita de puerco para que se quedara más días a grabar estos podcasts. Y bueno, familia de casa, el siempre bien conocido y querido doctor Sergio Ricardo Anaya Andreu. Saludos a todos, Felipe, Ricardo, un gusto. Ya ves que ya casi regresó a México, ya es más de acá que de allá. Entonces estamos contentos de estar aquí nuevamente y listos para lo que Dios nos va a ayudar a poder impartir en este podcast. Andreu, ¿de dónde es Andreu? Andreu es catalán, español. Significa Andrés, ¿no? Pues y sí. Tengo una ciudad ahí en Cataluña que se llama Sant Andreu de la Barca, que tú debes de haber conocido, ¿verdad? ¿Y ahí son tus raíces? Ahí son las raíces de mi familia. Sí. Muy bien, como es español y tiene pasaporte español, bueno, pues estamos con esta serie de enfermedades y pecados contagiosos, hablando de una enfermedad como un pecado interno, y estábamos terminando aquella porción de la Biblia en 1 Corintios 10, del 1 al 12, donde se menciona los 4 pecados por los cuales el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Un pueblo de Israel que fue salvo al salir de Egipto, liberados por la sangre de un cordero, que fue la última señal con la cual la plaga del destructor no mató a los hombres o primogénitos israelitas. Luego bautizados, dice la Biblia, al cruzar el mar por Moisés y con la nube de la Shekinah o la presencia de Dios dirigiéndonos en el desierto. Tenemos un pueblo de Israel, en un término ahora moderno, salvo, como un cristiano que viene del mundo, se salva y se está congregando, pero no tiene acceso a la tierra prometida por estos 4 pecados. El primer pecado, la idolatría, pues lo leemos, ¿verdad, muchachos? En 1 Corintios 10, si podemos leer rápidamente, y nos vamos a quedar en el último de los 4 pecados que se disculpan, hablando de la murmuración. Si lo podemos leer, Ricardo, de nuevo, del 1 al 5 y Sergio del 6 al 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos, o de los demás de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice la Biblia, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el versículo número 11, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pues dice la escritura que quedaron postrados, en el verso 5, quedaron postrados en el desierto. O sea, en el proceso, decíamos en los podcasts pasados, si usted apenas se está conectando, busque los podcasts pasados, el episodio anterior que fue dividido en 2 partes, y nos decía Ricardo en sus comentarios de las veces pasadas, de los podcasts pasados, que no alcanzaron la vida, o fue Sergio el que nos dijo, la vida plena. Salieron de Egipto, pero no mostraron la conquista de la tierra prometida, que era el propósito para el cual Dios los había liberado, para llegar a la tierra de Canaán y establecer el reino de Dios en la tierra. Quedaron postrados en el desierto, dice el verso 5. Es tremendo porque tenemos tantas promesas. De hecho, fuimos creados con un propósito. Cada ser humano tiene un propósito, pero ¿cuántas personas conocemos o hemos conocido que tienen un llamado genuino, tienen una unción genuina, tienen dones genuinos, pero por salir de los propósitos, principios de Dios,
se quedan postrados, se convierten en una estadística más, teniendo una gran promesa y teniendo a un Dios que literalmente nos ha dado todo lo necesario para cumplir el propósito y llegar a la promesa que nos ha dado a cada uno de nosotros. Sergio, decíamos, si te acuerdas con la pregunta que terminamos el podcast pasado, que entonces digo, y no se vaya a malentender en cuanto a la teología sana, que la salvación no es todo, o la salvación de nuestras almas al llamado que tenemos a estar con Dios en la eternidad no es suficiente para el plan de Dios para el ser humano. Sí, si entramos un poquito, como mencionaste en teología, la palabra salvación tiene dos orígenes, sozo y sotería, y literalmente habla de bienestar, habla de preservación, habla de salud, habla de libertad. Entonces, si usamos el contexto completo de la sotería, sí, obviamente tiene que ser la vida abundante. El problema es que mucha gente nada más ve la salvación como el hecho de me voy a ir al cielo cuando me muera. Ajá. Y ese, con todo respeto, creo que es un craso error, porque entonces estamos dimensionando solo sobre el futuro, y Dios también tiene intención, yo lo enseño también, la salvación tiene que ver con mi pasado, con mi presente y con mi futuro, así como tiene que ver con mi espíritu, con mi alma y con mi cuerpo. Entonces, si hablamos de una cuestión integral, la salvación tiene que tener un efecto no solamente en mi eternidad o dónde voy a pasar la eternidad, lo que conoceríamos como vida eterna, sino también, como dijo Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mientras viven. Estamos hablando de esta tierra. Entonces, la salvación tiene que comenzar a aplicar ahora de forma diferente a lo que va a aplicar en la eternidad. O sea, en la eternidad tiene que ver con un aspecto diferente. Aquí en la tierra tiene que ver con restauración, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con liberación, tiene que ver con plenitud, tiene que ver con madurez, que son elementos que vamos a desarrollar en un proceso, ¿no? Dice Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces, la conversión es un evento, pero la restauración es un proceso. Y en ese proceso estamos todos en mayor o menor medida, algunos iniciando, algunos a la mitad, algunos quizás un poquito más, pero era básicamente, regresando al tema del pueblo de Israel, lo que Dios tenía como expectativa, que el tiempo en el desierto fuera un tiempo literalmente de restauración, de soltar esa mentalidad de esclavos, oprimidos y de todo lo que eso conlleva, porque el pueblo de Israel ya traía la queja metida hasta los huesos, que fue la forma en que se relacionaron con Moisés. Es más, aun cuando Moisés, Ricardo Felipe, ya había manifestado el tiempo de su salida de Egipto, cuando Faraón no reaccionó bien, ¿se acuerdan? La primera vez que Moisés llega con la serpiente, bueno, con la vara que se convierte en serpiente, y sus agoreros y adivinos hacen lo mismo, se endurece el corazón de Faraón, y es donde pone a los capataces ya a no darles ni siquiera paja ni nada, y entonces el pueblo de Israel se queja y dice, ¿para qué? De haber sabido, nos quedamos como estamos. Entonces no fue algo que surgió en el desierto. Era algo que ya Israel tenía desde lo que es su situación en Egipto, y obviamente que estuvieron manifestando durante todas sus jornadas, ¿no? Entonces, el tiempo del desierto para Dios era algo temporal, no era algo permanente, no era el deseo de Dios que estuvieran permanentemente. Es más, debieron haber estado en el desierto un año aproximadamente, ¿no? Que Dios de alguna manera esperó un poquito, dice, para que no vean la guerra y se desanimen, así, así dice la escritura, ¿no? Por eso no los metió a las 2 semanas o a las 3 semanas, ¿no? Porque no estaban todavía listos. Pero ese año, el pueblo de Israel, con su actitud, lo convierte en 40 años. Ya no era la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios no era que el pueblo de Israel se muriera en el desierto, como no es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos a medias. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la va a perfeccionar. Así que Dios siempre va a estar dispuesto a terminar lo que empezó en nuestras vidas, y los únicos que podemos evitar que suceda, pues somos nosotros si nos detenemos en el proceso. Y entonces hablamos de estos pecados disculpados, entre comillas, y que se contagian, como la idolatría, que está aquí escrita, como la fornicación, que está aquí escrita, como tentar a Dios, que es quejarse, y como la murmuración. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, entremos en el tema de la murmuración.
La murmuración es uno de los pecados más disculpados en las congregaciones, en las familias cristianas, en los cristianos de todas las edades, y muy peligrosa porque afecta a los que rodean a la persona que es chismosa, murmuradora, y también a una congregación. Ricardo. Vemos casos, por ejemplo, en la palabra de el caso de María y Aarón, que murmuraron en contra de Moisés en Números 12, del 1 al 6. Y vemos que aunque Moisés no se dio cuenta que habían murmurado de él, pero Dios sí lo escuchó. Y Dios los llamó al tabernáculo de reunión y Dios juzgó el acto de murmuración. Y de acuerdo a lo que leímos en Primera de Corintios, habla que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento están para amonestarnos a nosotros. Sí. Quiere decir que podemos aprender el peligro no solamente a las personas a nuestro alrededor, pero también nosotros mismos. En este caso, María, aunque era hermana de Moisés, Dios no le perdonó. Y María fue el instrumento de Dios para cuidar a Moisés de pequeño. Sí. Y fue el instrumento para guiarlo a la casa de la hija de Faraón. Eso debería de poner sobre nosotros una responsabilidad de cuidar nuestras palabras, pero al mismo tiempo que descubramos que no solamente nos puede afectar a nosotros, pero en el caso de María y Aarón, literalmente detuvo el campamento 7 días. ¿Por qué no leemos la porción? En Números capítulo 12. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Es algo que él había hecho. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo escuchó el Señor. Y aquel varón, Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, ¿cómo cambió su actitud? No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, los hermanos mayores de Moisés son María y Aarón. Sí. María es la mayor, Aarón es el segundo y el tercero es Moisés. Y ellos son parte del liderazgo, porque Aarón es el sumo sacerdote, María es como profeta, pero es la hermana que cuidó de Moisés y que está muy enlazada, que hizo que la hija del faraón viera el cesto donde estaba Moisés y lo llevara. Inclusive le dijo que había una mujer judía que lo podía amamantar. Y bueno, María es un instrumento de Dios en el inicio de la vida de Moisés, y lo exhortan o hablan mal, como dices tú, sin que Moisés lo sepa, de Moisés. Y el resultado es que Dios los oye y los llama a cuentas. Murmuración en la familia pastoral. Muchas veces ocasiona por la familiaridad. A veces tener acceso a una persona de autoridad es un gran privilegio que podemos tener, acercarnos a hombres de Dios. Pero si no tenemos cuidado y empezamos a familiarizarnos con el manto, con la unción, aunque como dijo María y Aarón, solamente por medio de Moisés ha hablado, Dios habla a través de todos. Pero no todos tienen la misma autoridad, el mismo manto o la misma asignatura. Ahí se nota algo, ¿verdad, Sergio? Se nota, o sea, creo que ahí está el problema de esto. Ellos hablan de que tomó una mujer cusita o etíope, porque Cus se refiere a Etiopía,
del continente africano. Entendámoslo, ¿verdad? Y Moisés escribe las leyes de que no cases con una persona de otra nación. Él mismo escribe las leyes para el pueblo de Israel. Lo que le están diciendo, decía Ricardo, es correcto en su comentario. Lo hizo Moisés, se casó con una mujer extranjera y ellos lo critican y hablan de él. Sí, aquí uno de los problemas principales de la murmuración, en el original murmuración significa hablar entre dientes. Es decir, tiene que ver con algo que no le digo a la persona de frente. O sea, ellos no fueron como Moisés, le dijeron, oye, no estoy de acuerdo, oye, o explícanos por qué, qué te llevó a eso, te gustan las morenazas de fuego, no sé, algo que por lo menos Moisés tuviera la oportunidad de defenderse o por lo menos de escribir un argumento, una retroalimentación. Entonces, la murmuración, por definición, es algo que yo hablo sin que esté la persona presente. Sí. Es una detracción, ¿no? Es una forma de hablar de alguien. O sea, ¿qué significa que hablaron entre ellos? O sea, Aarón y María se pusieron, oye, ¿cómo ves tú lo de, no, pues yo lo veo mal, ¿verdad que sí? Yo también, porque no debe haber sido así. Y entonces empieza el juicio, empieza la crítica, pero básicamente bajo la sombra de la murmuración, que es esa cuestión como un murmullo. Murmuración viene de murmullo, algo que se hace entre dientes, algo que es como un sonido como el del aire y que obviamente llega a los oídos de Dios y llega a los oídos del diablo. A los oídos del diablo para activar un espíritu de murmuración y que se vuelva algo contagioso y que empiece obviamente a permearse en la vida de las personas, y en los oídos de Dios, como en este pasaje, para que Dios intervenga y diga, hey, no, o sea, no lo oyó Moisés, pero sí lo oí yo. Ya con que lo oiga yo, ya te está constituido como un pecado, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, pues es que no lo dije públicamente, ¿no? O no lo dije delante de todos, solo se lo dije a tal persona o a tal persona. Pues sí, pero Dios lo escuchó. Y al simple hecho que lo escuche Dios, ya nos mete obviamente en una situación complicada, como sucedió en este caso y en muchos otros en la Biblia, donde Dios reacciona. En este caso, lo sabemos, el problema principal de ellos fue la familiaridad, ¿no? O sea, ¿quién es Moisés? También por nosotros habla Dios, es más, está menor. Se supone, yo le cambié los pañales, o sea, yo sé lo que es no, sus travesuras, le conozco ahí las ondas que hacía, y todo eso se conjugó para que perdieran el temor de Dios y el respeto y honra a él como autoridad, y lo vieran con menosprecio y obviamente hablaran lo que hablaron. Dice el versículo 8 que Dios les dice, no tuvieron temor de hablar contra. No dice de mi siervo, sino contra. El comentario que ellos hacen es descalificativo hacia Moisés de que por qué se atrevió a tomar una mujer extranjera, o sea, cusita de otra nación, no del pueblo mismo de Dios. Y ahí está la pregunta de dónde quedó Débora, porque Moisés se había casado con una mujer, Séfora, Débora es la líder en jueces, sí. Séfora, porque él se había casado con una mujer, la hija de Jetro, el sacerdote de Madián, que no es cusita. O sea, Madián es un pueblo todavía del Medio Oriente, no de África, y que por qué se ha casado con una mujer cusita. Entonces están hablando contra. Ese hablar contra, ¿cómo se da en nuestras vidas diarias, en la murmuración y en las congregaciones, Sergio? Es lamentablemente muy común, es una crítica subjetiva, porque ese es el punto. Solo estoy hablando de lo que yo pienso, lo que yo veo. Decía nuestro pastor, el doctor Pardillo, algo que me quedó hace muchos años marcado, dice, criticamos lo que no conocemos o lo que no amamos. Y lamentablemente muchas veces es eso, cuando hablamos contra alguien no tenemos toda la información, y la murmuración es eso, hablo sin tener el contexto de retroalimentación del por qué, ¿no? O sea, no he hablado con la persona, no le he preguntado a la persona, pero ya estoy hablando contra esa persona, haciendo uso de lo que puedo ver de forma, vamos a decirlo así, sesgada o limitada con mi criterio, con mi apreciación, con la información o el conocimiento que yo tengo. Y obviamente eso nos lleva a ser muy subjetivos en ese juicio, y sobre todo al no tener el valor, diría yo, de hablarlo con la persona, que es lo que generalmente sucede, ¿verdad? Te digo esto para que ores, ¿no? No quiero que se haga un chisme, pero te digo esto y no se lo digas a nadie, ¿no? El problema es que todo el mundo usa lo mismo, ¿no? No se lo digas a nadie, al rato ya todo el mundo, lo que se conoce como radio pasillo, ¿no? Todo el mundo lo sabe, vamos a decirlo así, en secreto.
y ya generó un cambio en la actitud, en la forma en que vemos a los demás, ya de alguna manera generamos una idea descalificativa de la persona porque me dijeron, me contaron, pero no hemos tenido el valor de hacerlo. Entonces el chisme o la murmuración se va de alguna manera reproduciendo hasta el punto de generar un cambio en el ambiente espiritual de una familia, de un matrimonio, de una iglesia, de una oficina, de una empresa, y lamentablemente ese es el resultado, ¿no? Que ya genera un cambio en el ambiente espiritual y una predisposición a la descalificación, a la crítica y al juicio. ¿Por qué surge la murmuración? En general, no solamente en este caso bíblico de Moisés y María Aarón quejándose contra Moisés, sino en general, ¿qué sería lo que tú entiendes como la raíz o por qué se da la murmuración? Creo que el descontento en el corazón de los hombres, porque por ejemplo, voy a regresar al caso de Moisés. El caso de Moisés fue real, no es que ellos dijeron, se lo inventaron, fue una realidad, pero aunque fue una realidad, a Dios simplemente no aprueba y no consiente la murmuración. Pero en el caso de ellos, en su opinión personal, aunque sí fue un caso real, Moisés estaba mal. Estaba mal, y sí estaba mal, pero ellos no estaban en posición de juzgarlo, ya que ellos no eran autoridad de Moisés. Dios directamente en ese caso iba a tratar con Moisés. De hecho, cuando Dios quiso tratar con Moisés, sí le habló y sí le trató. Por ejemplo, cuando golpeó la roca, y lo exhortó. Cuando empezó a trabajar de día hasta la tarde, también lo exhortó. Dios directamente lo exhortaba y aún utilizó a su suegro para hablar dirección y corrección. Tenía sus formas. Tenía sus formas, pero a nosotros no nos da el que algo ocurra o pase, no nos da ningún derecho de juzgar. Ahora, es muy común en las reuniones de liderazgo. Después de una reunión de liderazgo se empiezan a llamar unos a otros. Los que están inconformes con alguna decisión. O algunos que ni siquiera están inconformes, pero no falta quien llame y diga, ¿qué te pareció la reunión? Pero porque ya tiene una semilla de deslealtad. Wow. Ya tiene una semilla de quizás querer ocupar el puesto del líder, donde empieza a cuestionar. Ya hay una raíz no solamente de deslealtad, pero también de amargura, que lo lleva a juzgar y a convertirse en un juez de las acciones de otros. Y Jesús nos enseñó y nos dijo que no juzgáramos según las apariencias, pero que juzgáramos con justo juicio. Entonces, podríamos decir, porque Jesús sabe de este problema de la murmuración en el corazón del ser humano. La gente murmuraba hasta en su mente, pero la Biblia dice que Jesús sabía lo que ellos tienen en su corazón. Y Jesús dice, acláralo con tu hermano. Ve y habla con él, porque lo mencionó Sergio. ¿Qué hubiera pasado si María y Aarón van y preguntan a Moisés, ¿por qué lo hiciste? Tal vez Moisés les hubiera dicho, pues yo hablé con Dios, estuve orando y Dios me dijo, me dio esta dirección. Pero no hablan con Moisés, y esa es una actitud humana. No queremos confrontar a la persona con el desacuerdo que nosotros tenemos en alguna acción o decisión, sino no tenemos el valor, no enfrentamos a la persona con amor, no aclaramos el asunto y se nos hace más fácil tirarle, que es un acto de cobardía, porque al yo mostrar el error del otro, yo salgo bien librado. O sea, me posiciono en una situación superior al que falla. Cuando yo señalo la falla del otro, me pongo yo arriba. Ya ves que él falla en esto y yo no fallo en eso. Casi siempre la murmuración va a llevar, en términos de origen, cuestiones como envidia, como celos, como competencia, como obviamente el deseo, independientemente de la circunstancia, el deseo de que lo que yo pienso, lo que yo creo sea la realidad.
porque de alguna manera estoy esperando que eso genere un efecto de beneficio para mí. Como dices tú, a lo mejor poder estar en una posición mejor, sentirme que soy mejor persona que la otra persona, y todo eso obviamente va a evidenciar, o sea, la murmuración casi siempre va a evidenciar la condición del corazón de una persona. La Biblia es muy clara, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si lo que sale de mi boca es chismes, murmuración, todo lo que eso representa, estoy evidenciando algo que hay en mi corazón. Y yo me acordaba, Ricardo, Felipe, de lo que vivió Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en ese día en la casa de María y de Marta de Betania, donde literalmente esta mujer, María, derrama el perfume en frasco de alabastro. Y la Biblia marca que hubo murmuración ahí. O sea, el momento de hacer eso, que uno lo analiza y dice, wow, o sea, fue la única que tuvo el valor de romper. Lázaro estaba queriendo comer, pero dice la Biblia que murmuraron por lo menos dos. Murmuró Simón, el fariseo, si o sea, imagínate el comentario, no dijo si Jesús, si supiera qué clase de mujer le está tocando los pies, ¿verdad? Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando los pies. O sea, ya hubo un juicio, una crítica y una murmuración, porque eso nada más lo pensó, ¿no? Nada más que no contaba con que Jesús conocía el corazón. Y luego también Judas. No, que contagió a varios, porque varios, dice otro evangelio, no el de Juan, que como Judas expresó que por qué no era vendido ese perfume para ayudar con esa venta, el dinero recibido a los pobres, hizo que otros apóstoles se quejaran. Y la Biblia es muy clara de la motivación de Judas. No era porque amara a los pobres o era porque él sustraía. O sea, lo que él estaba viendo era franja de Puebla. Si se vende y se recibe ese dinero, yo agarro una parte. Correcto. Entonces, realmente no era la mujer, era el corazón. Entonces, creo que siempre cuando surge, todos estamos expuestos a eso, una murmuración de nuestra vida, tenemos que tomarnos el tiempo de analizar, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si no hay en mí, en esta declaración, en este juicio, camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Entonces creo que sería muy bueno, cada vez que nosotros juzgamos o murmuramos de algo, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Dicen los que saben, esto obviamente no lo puedo afirmar como un versículo, pero dicen que los que saben que cuando alguien está juzgando demasiado algo, es porque es con lo que está luchando en su corazón. Muchas veces la murmuración, el resultado en el aspecto clínico se maneja como proyección, ¿no? Alguien que todo el tiempo está juzgando de algo, casi siempre es porque está luchando con eso en su corazón. Entonces habría que analizar qué tanto estamos murmurando, porque es algo como sucedió con el hijo pródigo, bueno, el hermano del hijo pródigo. ¿Por qué murmuraba? Porque era lo que él quería hacer. Cuando dice, que ha gastado todo en prostitutas y en pachangas y en borracheras, y yo que bueno, estaba de alguna manera proyectando que a lo mejor era lo que él quería hacer, hice de destrampe, ¿no? Porque cómo sabía todo lo que hizo el hermano, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la murmuración puede ser resultado de algo que no hemos purgado de nuestro corazón y que de alguna manera todavía está como un conflicto no resuelto en nuestro interior. La murmuración en el liderazgo, porque María y Aarón son líderes de la congregación, dice el Números 12:15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea, cuando la murmuración se da entre los líderes, para a la iglesia, para el avance del ministerio, para el avance, según aquí, del pueblo de Israel. En nuestro caso, en nuestro contexto actual, el avance de la congregación. Pero hay otro caso de murmuración, Ricardo, también ya no solo en el liderazgo, sino en la congregación. En Números 14, 26 al 30, si vemos ese caso también, ya nos apresuramos porque el tiempo viene pasando. Números 14, del 26 al 30. Y usted que está aprendiendo de este podcast, recomiéndelo, mande el link a alguna persona ahorita que esté diciendo, hombre, está muy bueno, cómo nos ayudaría en nuestra congregación, en nuestro liderazgo, en nuestra familia, que ha habido enfrentamientos, padres, hermanos, porque se permite la murmuración. Suscríbase a nuestro canal, haga clic en la campanita para que lleguen las notificaciones cuando estemos estrenando un nuevo capítulo. Adelante, Ricardo. Dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esa depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos que caerán en el desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los cuales 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo el Señor he hablado. Wow. Entonces, este pasaje se desprende del famoso reporte que dan 10 de los 12 espías después de reconocer la tierra, que llegan con Moisés y con la congregación, después de que Moisés envió un príncipe de cada tribu a reconocer la tierra prometida, les distribuyó el territorio para que trajeran el informe, y 10 dan un mal reporte diciendo que es una buena tierra, que hay buenos frutos, pero que hay ciudades amuralladas, que hay personas de gran estatura como gigantes preparados para la guerra. Y ellos, al quejarse de que es una tierra buena pero que no la pueden tomar, se desaniman y contagian a la congregación, y la congregación murmura según la expresión de Dios y se queja de Dios, y este es el resultado de un contagio de la murmuración de 10 líderes que afectan a toda la iglesia en ese tiempo. Ahora, juzgaron la dirección en la que Moisés los llevaba, pero Dios dijo, han murmurado contra mí. Porque estaban murmurando en contra de los propósitos. Ahora, es muy importante para nuestra audiencia. Es muy difícil que líderes alrededor del líder principal y mucho más la congregación entera, que puedan captar inmediatamente la visión o la dirección que Dios ha hablado cara a cara con el líder principal. Toma tiempo para que el líder pueda comunicar, transmitir, y que el pueblo pueda entender la visión para poder caminar en ella. Pero en el proceso de que la capten o que la entiendan, deben de aplicar la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y ellos no aplicaron ese principio. Ellos permitieron que sus ojos marcaran un final diferente al que Dios tenía preparado para ellos. Dios ya les había dicho, la tierra es de ustedes. Habían visto los milagros, cómo Dios golpeó a Faraón. Lo mismo pudo haber ocurrido acá, pero ellos no se dieron el tiempo de transicionar y entender el depósito de Dios en la vida del corazón del líder principal. Y hay un peligro ahí, y puede ocurrir yo, por ejemplo, a veces me expongo mucho a personas y trato de comunicar, y aún al tratar de comunicar empiezan a levantar muchos argumentos y son válidos, pero no necesariamente quiere decir que están viendo, percibiendo lo que uno está captando o que Dios le transmitió a uno, así como a Moisés, que le habló con una claridad cara a cara. Los demás, aunque eran profetas, bien claro lo dice, aunque se levanten profetas en medio de ustedes, les voy a hablar por figuras, por parábolas. No hacía Moisés. No hacía Moisés. Dios sería injusto transmitiéndole la visión a un líder que no es el líder principal y no hablándole con claridad al líder principal. Hay peligro. Ahora, el peligro es de que al juzgar marcaron su sentencia para ellos descalificarse, tratando de descalificar a Moisés, pero terminaron descalificados.
de ellos entrar, pero también marcaron a su descendencia, porque su descendencia pudo haber entrado pronto, pero duraron 40 años por causa de sus acciones. Dice el versículo 36 al 38, ahí mismo de Números 14, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al regresar habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. O sea, aquí la Biblia menciona que hubo un grupo que son los 10 espías, y tú lees toda la porción, y en Números 13, que fueron los que empezaron la murmuración. Y vemos cómo este pecado de murmuración es tan contagioso que hizo que toda la iglesia murmurara. Sí, es terrible porque la murmuración siempre va a evidenciar la perversión del corazón del hombre. Y cuando esa perversión del corazón del hombre sale, empieza lo que yo le llamo los espíritus se juntan y lamentablemente se vuelve, como hemos mencionado, una plaga, ¿no? Para que haya una mortandad, mencionábamos en el episodio anterior, tiene que haber una plaga que se tiene que eliminar. La mortandad viene como resultado de algo que ya se multiplicó, que puede ser en una familia, puede ser en una iglesia, puede ser en una empresa, y lamentablemente se tiene que cortar de raíz. No puedes hacerlo de manera superficial. Y el problema es que muchas veces, si quiero ser sincero, en las iglesias queremos solamente como que la superficie, ¿no? Guardar la apariencia. Bueno, ya hablamos, ya se acabó el problema, y necesitamos ir a la profundidad del origen de todo eso, ¿no? Que fue lo que hizo Dios, literalmente acabó con esa plaga. Con los que iniciaron la murmuración. Y obviamente no permitió que quedara ningún elemento que pudiera volver a surgir, vamos a decirlo así, por lo menos en esa generación que se estaba gestando, que es la generación de Josué, ya no volvió a haber por lo menos este problema. Pero ahí está el gran problema, que las iglesias y los pastores no tratan o no tratamos la murmuración como un grave pecado. No lo tratamos. Es una cosa el adulterio, una cosa que otro robe y defraude a varias personas pidiéndoles prestado, que alguien se levante con una enseñanza errónea. Pero murmurar, ay, pues es un chisme, perdónalo. Y aquí dice la Biblia que fue Dios bien severo con los que iniciaron la murmuración. Murieron de plaga delante de Dios. La murmuración es uno de los orígenes de la división y lamentablemente de lo que es la destrucción de la obra de Dios, porque la murmuración debilita la iglesia. La murmuración debilita la obra de Dios y obviamente afecta lo que representa la influencia, el impacto y la trascendencia que Dios le da espiritualmente a la iglesia, ¿no? Entonces está enviada con ese propósito. Es como literalmente un torpedo, un misil que está enfocado en eso, en debilitar, en distraer, en desgastar, ¿no? Tanto al pastor, a los líderes, al equipo de trabajo, a las ovejas, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante en los dos aspectos. Yo he percibido algo, cuando no tiene que ver con el pastor, como dices tú, a veces se minimiza, ¿no? Nada más perdónalo, ya se acabó, y luego surge un problema más serio como bola de nieve. Y cuando tiene que ver con el pastor se siente como que no puedo intervenir porque están hablando de mí, sería como autoritarismo, y entonces eso genera una sensación así como de mejor yo no me involucro, no hago nada, y a veces ese tiempo es muy destructivo en términos de iglesia, ¿no? Entonces, estamos terminando esta sesión, el episodio 73. ¿Cómo se debe tratar la murmuración y qué puedo hacer para frenarla? Pero bien breve porque el tiempo ya está terminando. ¿Cómo se debe tratar la murmuración y qué puedo hacer para De acuerdo a lo que acabamos de leer, que yo lo había aprendido, pero la forma que lo estamos aprendiendo ahorita me despierta la seriedad de que tenemos que tratarlo como si fuera un pecado literalmente grave. Y es grave, porque si Dios mismo dijo, voy a juzgarlos, y juzgó a la familia, aún a la familia, y juzgó a los líderes, hermanos, y literalmente murieron delante de Dios por amor a por amor a Dios, por amor al propósito de Dios, por amor a las futuras generaciones. Tenemos que detenerlo y literalmente parar. Es un cáncer. Un líder que murmura
tiene que literalmente ser sacado del liderazgo. ¿Sí? No se le puede permitir seguir teniendo influencia para seguir contaminando el cuerpo Que de se Cristo. restaure y luego vemos, ¿verdad? Pero mientras Sí. dejas de servir Sí. y del liderazgo. ¿Cómo se debe tratar y cómo podemos resolver la murmuración? Quisiera tomar nada más lo que dice Santiago 4:11, que dice: hermanos, no murmuren los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entender que para librarnos de la murmuración, necesitamos saber que el murmurar contra otra persona también atenta contra la ley de Dios. Y como decía Ricardo, literalmente entra Dios en el asunto. Atentamos contra Dios, atentamos como su palabra y con lo que la palabra dice sobre la importancia de amar al prójimo. Entonces, si yo estoy murmurando, estoy distorsionando esta verdad de amar al prójimo. Estoy dejando de amar a la persona porque estoy juzgándola, estoy murmurando contra él o contra ella y estoy de alguna manera menospreciando todo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Entonces, si yo juzgo o murmuro, estoy atentando contra la ley, la palabra de Dios y los principios que la palabra de Dios tiene, y uno de los principales es el de poder amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, hay un principio que yo quisiera compartir para finalizar. La murmuración es la antesala de la división, porque está escrito que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando alguien está murmurando, como dijo Sergio al principio, que es oculto a las espaldas, como lo hicieron María y Aarón, sin que Moisés se diera cuenta, pero Dios oyó, es una descalificación hacia la persona a la que se murmura, ya sea con un hecho verídico de algo que hizo mal o hasta que se inventa. Cuando se inventan cosas y se le ponen pies y manos y cabeza a una verdad, se le añaden descalificando otras cosas que son mentira, pues ya se entró en un doble pecado: murmurar y mentir. Y dice Apocalipsis que todos los que aman y hacen mentira serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. No te equivoques, si tú estás murmurando de otros, hay un principio de separación y esto se contagia. La Biblia dice que los que iniciaron la murmuración, esos 10 espías quejándose y descalificando la tierra prometida, hicieron que toda la iglesia o la congregación de Israel murmurara, y el castigo vino a todos. Dios no se agrada de la murmuración. Hubo una rebelión en el cielo comandada por un arcángel, un serafín llamado Lucero. Creo, aunque no hay Biblia, que murmuró de Dios a oídos de otros ángeles. ¡Ay, jole! Vamos a despedirnos. ¿Algo que quieras finalizar, Sergio? No, nada más dejar muy claro ese punto, ¿no? Y cuando la gente usa ese versículo, que es, a lo mejor lo tocamos más adelante, que muchas personas usan como pretexto para juzgar, dice que el espiritual juzga todas las cosas. Sí, pero no todas las personas. Una cosa es las cosas y otra cosa es las personas, ¿no? Entonces, cuidado con usar ese elemento para autorizarnos a juzgar, Muy que bien, no es el sí. principio de la palabra. Juzgar las cosas, no las personas. Correcto. ¿Una palabra final? Solamente, si amamos a Dios, tenemos que amar el cuerpo. Sí. El hablar de la iglesia es amar del Señor. Es como decirle, qué bonita cara, pero qué feo cuerpo. Pero en realidad, al murmurar, estamos matando muchos propósitos, hiriendo muchas personas, y Dios lo va a juzgar en una forma muy severa. Arrepintámonos, alineémonos y pidamos que Dios nos dé sus ojos para ver la iglesia como Él la ve, y gracias por la oportunidad. Pues los esperamos en la próxima transmisión. Gracias por estar en este podcast del Team Análisis Bíblico. Recuerde que todo el conocimiento de la Biblia no es para acumularse, no es para aprender y saber más, sino para vivirlo. Hasta la próxima.